Bienvenidos estudiantes a la clase de espora y estructuras de adherencias. Recuerden que mi nombre es Olga Lobos y me pueden escribir si tienen alguna duda o consulta al correo electrónico olobos@utalca.cl. En este momento les estoy compartiendo pantalla de la presentación. Para iniciar nos vamos a ubicar en la célula bacteriana. En este caso estamos viendo una célula bacilar que tiene un nucleoide, que tiene ribosomas, un citoplasma altamente hidratado, que tiene además una membrana citoplasmática, una pared celular y adicionalmente tiene una cápsula. La cápsula es una estructura que le puede dar a las bacterias un mayor poder virulento. Está aquí esquematizada en rojo. No todas las bacterias poseen cápsula. Y también podemos ver fimbias o pili, que son estructuras de adherencia específicas. También observamos en este sector, en verde, un flagelo. El flagelo es el órgano de movilidad que poseen algunos géneros bacterianos. Y finalmente, una célula en el interior de este bacilo que la vamos a denominar endospora bacteriana. Es una célula diferenciada, se llama endospora cuando está dentro del bacilo y se llama espora cuando está fuera de él. La endospora bacteriana es una estructura de resistencia que es no reproductiva, que se produce al interior de un esporangio o célula madre cuando las condiciones ambientales son adversas, vale decir, hay condiciones de poca humedad o de alta deshidratación, temperaturas extremas o la presencia de agentes físico-químicos afectando a la célula vegetativa. También podemos decir que hay una deficiencia nutritiva por encontrarse la célula bajo condiciones de carencia de fósforo, nitrógeno y carbono. También estas células pueden permanecer en estado de dormancia, lo que implica una actividad metabólica que es casi nula, ¿ya? Debido a la alta deshidratación que existe al interior de esta célula en el protoplasto o núcleo. El citoplasma de esta célula se denomina protoplasma. Una vez que las condiciones ambientales vuelven a ser favorables, estas células diferenciadas, que son las esporas, pueden dar origen a una nueva célula vegetativa. Y como característica importante presentan la termoresistencia, vale decir, pueden resistir temperaturas bastante altas que las células comunes vegetativas no resistirían. Ahora, la espora bacteriana no se tiñe al gram como el resto de las células, sino que debe teñirse con una tinción especial donde la espora queda teñida con verde, en tonos verdes que ustedes lo pueden observar, ya que se tiñe con una coloración especial de verde de malaquita y safranina, que es de color roja. La safranina está teniendo aquí al esporangio o célula madre. ¿Ya? También es importante destacar que al interior de esta espora, a pesar de que tenemos un alto nivel de deshidratación, también encontramos compuestos como calcio y dipicolinato de calcio, que es propio de la espora. Por lo tanto, la esporulación, vale decir, la capacidad que tiene una célula, vegetativa de dar origen a una espora bacteriana ante condiciones ambientales desfavorables, se considera una estrategia adaptativa de algunos géneros bacterianos. Ahora podemos ver acá una microfotografía electrónica de una espora, ¿no? Y del esporangio, que sería la célula madre, donde aquí podemos ver restos de ácido nucleico, de ADN o del nucleoide, y también acá en un extremo, vale decir, en una parte terminal del esporangio, podemos ver la espora. No se aprecian claramente las diferentes capas, pero esta célula diferenciada, ¿cierto?, está constituida en base a distintas capas con distintos elementos que forman cada una de ellas. Ahora, una célula vegetativa en condiciones ambientales restrictivas puede convertirse en, ¿cierto?, o dar origen a una
espora libre en el medio ambiente. Esta espora será una entidad de resistencia. Ahora, los pasos que deba seguir esta célula vegetativa para dar origen a esta espora son variados. Normalmente el ciclo de esporogénesis o de esporulación tiene 8 etapas bastante bien diferenciadas con hitos en cada una de ellas. Ahora, también existe el proceso inverso a la esporogénesis que se denomina germinación. La germinación es cuando la espora va a dar origen a una nueva célula vegetativa. Y esa nueva célula vegetativa va a realizar, por lo tanto, un ciclo normal que puede ser de división celular o un ciclo vegetativo común. La endospora bacteriana es producida por diferentes géneros, sin embargo hay algunos que tienen mayor connotación médica y que se destacan del resto. Aquí yo he diferenciado al género Bacillus y al género Clostridium. Si observamos a la izquierda, vemos la morfología de estos géneros, que en este caso, tanto Bacillus como el resto tienen forma bacilar, forma de bacilo, mientras que el género Sporosarcine tiene, ¿cierto?, una morfología de cocácea. Ahora, respecto de Bacillus, género Bacillus y género Clostridium, existe una diferencia sustancial, aun cuando ambos tienen forma bacilar, y es que Bacillus son células aeróbicas, mientras que Clostridium son células anaeróbicas. También aquí podemos hablar que en general las células que producen esporas son gram positivas. Sin embargo, hoy en día se reconocen también algunos géneros que son gram variables, como es el caso de Sporomusa o Sporoalobacter, y algunas que son células gram negativo, ¿cierto?, como estas, y algunas que son gram variables como esta. Ahora, dentro de las propiedades biológicas de las esporas tenemos la hipometabolia, la dormancia, la resistencia al calor, la deshidratación y la resistencia a los rayos ultravioleta, además de los agentes físicos. Y particularmente podemos definir que una espora, ¿cierto?, presenta dormancia o hipometabolia. En el caso particular de la dormancia, vamos a decir que es el ciclo biológico de un organismo en el que el crecimiento o el desarrollo vital o la actividad física se ven suspendidas temporalmente. Y la hipometabolia está relacionada con un metabolismo que es casi nulo en la espora, vale decir, hay un metabolismo basal, con un gasto energético mínimo, ¿cierto? Solamente el gasto energético que permite que la célula subsista y no muera. Ahora, solamente esta diapositiva para mostrarles que las colonias bacterianas son diferentes en cuanto a una colonia de Bacillus en un agar sangre y en una colonia de Clostridium. Se ven bastante diferentes, ¿cierto?, al observar el crecimiento o desarrollo en un medio de cultivo sólido. Ahora, las variaciones en la morfología de la endospora bacteriana y su ubicación al interior del esporangio puede ser central, como en este caso, o terminal, como en el caso del esquema 2, 3 y 5. Y puede ser lateral, como en el caso de 6. Entonces, por lo tanto, tendríamos esporas centrales, terminales, ¿ya?, y laterales. Aquí podemos ver una microfotografía donde se ve una espora central, una espora terminal. Ahora, una diferencia básica entre el género Clostridium y el género Bacillus es que el género Bacillus no deforma al esporangio, vale decir, no deforma a la célula madre. La célula se mantiene siempre con la misma forma, como sería en este caso. Y en cuanto al género Clostridium, hay una deformación del esporangio que sería una cosa así. Se deforma el esporangio por la presencia interna de la espora. Ahora, la esporulación es un proceso criptobiótico. Esto significa que se suspenden los procesos metabólicos y
A este proceso entran cuando las condiciones medioambientales son extremas. ¿Ya? Eso es el proceso de criptobiosis. Aquí podemos ver una atención especial donde tenemos destacada la espora al interior del esporangio, vale decir una endospora en verde, y el esporangio se encuentra en rojo. Acá tenemos una microfotografía electrónica donde se revela la presencia interna de las endosporas bacterianas que no están teñidas, donde podemos ver diferentes, ¿cierto? Aquí se aprecia una capa que rodea a la espora. Y por otro lado, una tinción de Gram, donde la espora no se tiñe, ahí la podemos ver no teñida, no teñida, y al interior del esporangio. Por lo tanto, el Gram no se tiñe, solamente la podemos revelar con tinciones especiales. ¿Cuáles son las diferencias entre células vegetativas y la endospora bacteriana? Podemos observar que existen diferentes características y dentro de estas características se encuentra, por ejemplo, la apariencia microscópica, la célula Gram, ya sea positiva o negativa, es típica, tiene sus estructuras de envoltura bien definidas. Sin embargo, cuando vemos la espora o la endospora, nos encontramos con una corteza, con una cubierta o cutícula y adicionalmente con un exosporo. Todo esto rodeando a un protoplasto o núcleo donde se encuentra el cromosoma de lo que finalmente, ¿cierto?, será la espora libre en el medio ambiente. En cuanto a la apariencia microscópica, la endospora bacteriana es refráctil, a diferencia de la célula vegetativa. La presencia de ácido dipicolínico o dipicolinato de calcio está solamente en la endospora bacteriana, ausente en la célula vegetativa. En cuanto a la hidratación del protoplasto, la endospora bacteriana es bastante baja, por lo tanto el protoplasto o núcleo es altamente deshidratado. Si comparamos esto con el citoplasma de la célula bacteriana, tiene un 80 a 90% de agua, por lo tanto es altamente hidratado en comparación con la baja hidratación que tiene la endospora. Ya hablamos de que la actividad enzimática es baja en la espora, también no existiría síntesis macromolecular y lo que sí estaría presente en la célula vegetativa. En cuanto a la tinción por colorantes, las células vegetativas son teñibles, mientras que la endospora solamente se tiñe con tinciones especiales y el pH del protoplasto o núcleo de la espora es entre 5,5 y 6, mientras que el pH del citoplasma de la célula vegetativa es neutro. Ahora, como el citoplasma está muy deshidratado, existe la presencia interna de quelatos de calcio y de ácido dipicolínico. Ahora, ¿cómo sería la estructura de una espora bacteriana? Aquí podemos ver, está el esporangio y lo que tenemos aquí adentro es la endospora bacteriana, donde podemos apreciar ribosomas, la pared celular, ¿ya? La corteza y la cubierta. Y adicionalmente, ¿cierto?, en algunas células vamos a encontrar el exosporo. Esto se puede revelar mejor en este esquema donde podemos ver. Esto es el protoplasto núcleo que contiene al cromosoma que posteriormente va a gatillar en la germinación la producción de una nueva célula vegetativa. Por otro lado, tenemos lo que llamaremos la cubierta, que es esto que está en azul, y la cubierta está formada por proteínas ricas en queratina, cisteína, aminoácidos hidrófobos. Y normalmente nos encontramos con puentes disulfuro entre las proteínas, por lo tanto, esta estructura que es la cubierta le va a otorgar lo que sería, ¿cierto?, una característica de impermeabilidad a la espora. En verde nos encontramos con la corteza y la corteza es un peptidoglicán diferente al peptidoglicán de la célula vegetativa, es mucho más laxo y tiene esta característica para que durante el proceso germinativo pueda producir la autólisis de la espora para dar paso a la célula vegetativa.
Por otro lado, también nos vamos a encontrar en blanco, acá con esta capa adicional y más externa, que es el exosporio o exosporium, que está formado por proteínas, polisacáridos y lípidos, y que tiene una consistencia membranosa y que es resistente a la actividad de enzimas proteolíticas. Por lo tanto, va a cumplir una función de protección. Y aquí en amarillo tenemos la pared celular de un peptidoglicán que es similar, ¿cierto?, a el peptidoglicán de la célula vegetativa. Bueno, ahí no se nota claramente, pero la membrana citoplasmática que rodea el protoplasto núcleo está en una línea azul. La propiedad de termoresistencia en la espora está dada por los iones de calcio y el ácido dipicolínico. Normalmente estos forman cristales de dipicolinato cálcico, por lo tanto el pH es ácido al interior del protoplasto o núcleo y está dado también por las pequeñas proteínas solubles en ácido que se encuentran en el citoplasma o protoplasto de la espora. ¿Cómo llega a producirse el dipicolinato cálcico? Normalmente surge desde el ácido aspartico más el ácido pirúvico, que finalmente, ¿cierto?, forman ácido dihidropicolínico, que al perder dos protones forma el ácido dipicolínico que está presente única y exclusivamente en las esporas. Ahora, en cuanto a la corteza, hemos dicho que tiene que está formada por un péptidoglicán modificado. En general, el péptidoglicán, ¿cierto?, es un polímero que está formado por N-acetilglucosamina y ácido murámico más un tetrapéptido que cuelga del ácido murámico, eso sería en forma normal, y que enlaza con el tetrapéptido del ácido murámico de la corrida siguiente. O sea, la estructura normal en un péptidoglicán de una bacteria gram positiva está dado por un alto nivel de entrecruzamiento que se da entre el ácido murámico y sus péptidos, ¿ya? Esto se repite a todo lo largo de la pared celular o del peptidoglicán. Pero ¿qué ocurre en la corteza de la espora? Hay una variación y estos entrecruzamientos bajan enormemente, ya bajan hasta un 70%, solamente vamos a tener un 30% de ácido murámico normal con tetrapéptido enlazado. Por otro lado, vamos al tener la presencia en un 55% de un anillo que se denomina lactama murámico. Este anillo lactama murámico ya pierde la presencia del tetrapéptido, por lo tanto, contribuye a la laxitud de este peptidoglicán, ¿cierto?, que tiene un bajo nivel de entrecruzamiento. Y por otro lado, solamente nos vamos a encontrar en algunos casos con un ácido murámico que contiene solamente alanina y faltan otros 3 aminoácidos para formar el tetrapéptido. Por lo tanto, en este caso no puede haber entrecruzamiento con un ácido murámico que contenga su tetrapéptido normal. Y de allí que se van produciendo estos espacios y generando laxitud en el peptidoglicán de la corteza. Ahora, la esporulación debe ser regulada y se regula en tanto a la actividad de algunos genes cuando hay un bajo umbral de carbono, nitrógeno y fósforo. Inmediatamente al interior del protoplasto se activan las pequeñas proteínas solubles en ácido y hay una activación genética de genes que se denominan los genes SPO, son alrededor de 125 genes, de los cuales durante el proceso de esporulación hay un tercio de ellos que se activan rápidamente. También hay una actividad de la RNA polimerasa. La RNA polimerasa es la encargada de sintetizar el RNA mensajero y por lo tanto, en este caso, esta RNA polimerasa, como hay baja actividad biosintética o prácticamente no hay, ¿verdad?, es una RNA polimerasa alterada, la cual pasa a llamarse subunidad SIG. También en el protoplasto núcleo encontramos las pequeñas proteínas solubles en ácido que tienen como labor proteger al ADN de los compuestos tóxicos, de las radiaciones, del calor y la desecación.
Y por otro lado, el dipicolinato o ácido dipicolínico que protege al ADN también de radiaciones y dessecación. Acá se nos muestra el multicomponente fosforilativo, que es quien se activa una vez que la bacteria se encuentra en condiciones ambientales desfavorables. Este multicomponente fosforilativo es el encargado de dar la señal de activación de la esporulación a través de fosforilaciones secuenciales, ¿ya?, de diferentes genes, hasta llegar a la fosforilación del gen SPO0A, quien, una vez fosforilado, activará el LOCI SPO2, ¿ya?, que son los encargados finalmente de producir la espora. Por lo tanto, una vez que hay este tipo de activación, se va a gatillar en el esporangio una división asimétrica que va a producir una segregación de un cromosoma, ¿cierto?, en un área de la bacteria, y esta área normalmente va a ser el polo más viejo en el cual se va a producir la espora. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la formación de una endospora en un bacilo gram positivo? Normalmente, al final de la fase exponencial de desarrollo de una bacteria, ¿cierto? Si la bacteria, por las señales ambientales, nota ambiente desfavorable, ya lo dijimos, con carencia de carbono, nitrógeno y fósforo, normalmente lo que va a hacer es alinear su cromosoma en un eje axial. Aquí la célula está al final de la etapa exponencial, por lo tanto tiene 2 cromosomas porque está lista para la división. Pero cuando eso no ocurre, se va a formar un filamento axial en medio que va a ordenar estos 2 cromosomas y se va a producir una invaginación de la membrana citoplasmática, que va a producir a la preespora en el extremo más antiguo de la célula, ¿ya?, que sería en este caso. También la membrana citoplasmática va a ser capaz de crecer y englobar a esta preespora, formando un tabique. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir como parte, ¿cierto?, o consecuencia de esta activación, de la formación de este tabique con una invaginación de la membrana citoplasmática, va a ocurrir que se va a degradar el ácido nucleico, vale decir, el ADN del esporangio. ¿Y para qué? Aquí este ADN va a servir de sustrato. En una quinta etapa, ya hemos visto, ¿cierto?, varias etapas, en una quinta etapa se va a comenzar a formar la corteza de calcio y dipicolinato cálcico, ¿cierto? Se va a depositar entre las 2 membranas, mientras tanto el ácido nucleico ha sido degradado, el ácido nucleico pertenece a la espora. También en la fase 6, la cubierta de la espora se va a formar alrededor de la endospora, ¿cierto? Aquí vemos que se va a comenzar a formar la cubierta, que es la segunda capa que está luego del esporangio de afuera hacia adentro, perdón, del exosporium que está de afuera hacia adentro. En la etapa 7, esta espora va a madurar, va a terminar de formarse, va a terminar de activarse, ¿cierto?, la corteza o de producirse la corteza. Se termina también la producción de la cubierta y la espora va a incrementar su resistencia al calor y a los agentes químicos. Y finalmente, en una última etapa, va a ser liberada, ¿ya? Aquí es refrigente, resistente, ¿cierto?, a las condiciones medioambientales. Esta espora en este estado puede vivir desde días hasta meses o años. Por lo tanto, asegura la supervivencia de la especie. En cuanto a la etapa de la germinación de la espora bacteriana, siempre es necesario que haya una preactivación y una activación de la espora para dar paso a diferentes etapas durante el proceso de germinación. Un estado 1 y un estado 2 va a dar origen al crecimiento, ¿cierto?, y la formación de la nueva célula vegetativa.
No me voy a detener en esto, ustedes pueden mirar que cada estado tiene diferentes hitos que implican el proceso germinativo. Bueno, acá se los dejo. Y es importante también recordar que durante el proceso de esporulación se desencadena distinta producción de algunas sustancias como antibióticos, por ejemplo, también la producción de toxinas y también la producción de un cuerpo paraesporal, como es el caso del género Bacillus y particularmente la especie Bacillus thuringiensis. Esto, junto con la producción de esporas, activa la producción de un cuerpo paraesporal que sirve para ser utilizado como bioinsecticida. En el caso del género Bacillus, Bacillus polemixa, por ejemplo, produce en la etapa 2 bacitracina o polimixina en el caso de Bacillus polemixa. Por lo tanto, estos procesos se desencadenan en conjunto con la esporulación. Hacemos un alto y luego continuamos con la segunda